Em, Buenos días, jóvenes. Mil gracias por la puntualidad a la mayoría. No sé cuántos son los integrantes de este grupo. ¿Podrían decirme, por favor? Son alrededor de 100 estudiantes, no sé qué ha pasado hoy día, así que voy a enviar un mensaje nuevo al grupo para que se integren a la clase. Ok, ¿cómo está, licenciada Rebeca? Buenos días, mucho gusto. Como les estaba diciendo la licenciada Rebeca, posiblemente entre hoy y mañana voy a reemplazar al licenciado Alejandro porque tuvo algunos problemas familiares. Em, Sin embargo, el objetivo es continuar con el avance de los contenidos programados para este cohorte, último cohorte que habrá el 19, el 20 de febrero, si no me equivoco. Entonces, voy a apagar mi cámara para no tener problemas con el internet. ¿Listo? Mi nombre es, mi nombre es Alicia Escobar Peralta. Me presento ante ustedes. Soy licenciada en comunicación con algunos programas en el área de educación superior, educación ambiental y sobre todo educación por competencia. Estoy acá para ayudarles en este proceso, en esta meta que ustedes se han trazado de lograr ingresar a la universidad. Espero que estas pocas horas que vamos a compartir en este proceso sea también de mucho beneficio para ustedes. Vamos a comenzar haciendo un pequeño recuento de las unidades que van a entrar al examen. Al examen entrarán las unidades 4, 5 y 6, ¿no es cierto? Acerca de la unidad 4, por ejemplo, en la unidad 4 ustedes han visto qué son las estrategias de aprendizaje. ¿Alguien de ustedes podría conceptualizarme qué son las estrategias de aprendizaje? Con 2 o 3 palabras. ¿Qué son las estrategias de aprendizaje? ¿Jóvenes? Son métodos que se usan para facilitar el aprendizaje. Ya. No, no son métodos. Las estrategias de aprendizaje son acciones conscientes que ustedes realizan de manera intencional, de manera planificada, para tener un aprendizaje significativo, ¿no es cierto? En el texto les ponen una analogía. Cuando un joven camina sin estrategia, ¿cómo caminaría si, a ver, hagamos de cuenta que una persona sin estrategia es una persona ciega y con estrategia una persona que puede ver hacia dónde va? ¿Cuál sería el, el, el destino de una persona que no tiene estrategias? Aparte de eso, es ciega y lo ponemos en una avenida donde hay muchísima circulación. ¿Qué le pasaría a esa persona? Jóvenes, Caminaría sin rumbo. caminaría sin rumbo y también expone su vida, ¿no? Porque se supone que estamos colocando a la persona o dejándola sola en una avenida de amplia circulación. La analogía nos indica que una persona que no aplica estas técnicas de aprendizaje va a sufrir el mismo destino.
En este caso quizás no arriesga la vida, pero sí arriesga su sueño, arriesga su futuro, arriesga la capacidad de aprender de manera significativa, de poder acceder a la información de manera ordenada, organizada. Entonces, por eso es que son demasiado importantes el uso de estrategias para poder tener un aprendizaje significativo. Para que una estrategia sea exitosa, primeramente nosotros tenemos que necesitar y decidir aplicar una estrategia para aprender o dominar determinado contenido. Cuando decimos eso, estamos hablando de que una estrategia debe ser elegida con intencionalidad. Primeramente, nosotros debemos analizar el texto que vamos a estudiar así de manera rápida y decir, bueno, con este texto tengo que aplicar una estrategia metacognitiva. Dentro de la metacognitiva puede ser un mapa mental, un mapa conceptual, dependiendo, ¿no? Hay una serie de estrategias y recursos que ustedes van a poder utilizar en función al propósito de estudio que tengan. Luego está la participación activa. Cuando una persona elige una estrategia, decide estudiar de manera profunda, intencionalmente, ya su cerebro comienza a trabajar de una manera diferente, comienza a prestar más atención a los detalles del texto que está estudiando, subraya, dibuja, o sea, tiene una participación activa. La ventaja de estas estrategias es que también tienen una amplia capacidad de adaptabilidad. ¿Qué significa eso? Que en función precisamente a los objetivos de estudio, al propósito que ustedes se han planteado, adoptan o adaptan una estrategia o más estrategias, más técnicas que se ajusten a sus necesidades y también en función a su propia forma de ser. No nos olvidemos que cada uno de nosotros tiene diferentes formas de aprender. Howard Gardner nos habla acerca de las inteligencias múltiples. Las inteligencias múltiples son aquellas formas innatas que nosotros tenemos de asimilar la realidad. Por ejemplo, hay personas a las que les gusta mucho la inteligencia lógica matemática y estas personas todo lo relacionan con los números. Y por lo tanto, su forma de aprender, su forma de percibir la realidad es a través de inferencias cuantitativas, de sumas, de restas, de aplicación de ciertas fórmulas para obtener determinados resultados. Estas personas tienen un pensamiento del hemisferio lógico matemático. Luego están aquellas personas que tienen una inteligencia espacial. ¿Qué significa espacial? Esas personas que les gusta organizar, que les gusta diseñar espacios, que les gusta construir. Y también aquellas personas que les gustan esculpir, que les gustan decorar. Generalmente estas personas trabajan en las áreas de ingeniería o les encantan las áreas de ingeniería. También, aunque no lo crean, la medicina cirujana o un médico cirujano también está dentro de esta clasificación. ¿Por qué? Porque si hablamos de un cirujano, ¿qué les gusta hacer? ¿Cuál es la función de los cirujanos? Esculpir el rostro, esculpir el cuerpo de una persona, ¿no es cierto? Hay personas, según Howard Gardner, que es un teórico de la universidad, perdón, un docente de la Universidad de Harvard, que les gusta escuchar o que tienen una inteligencia musical y por lo tanto todo su proceso de aprendizaje
lo asimilan a través o lo relacionan y asimilan a través de la música. Luego está la inteligencia corporal o sinestésica, esa en la que se necesita el tacto, se necesita el cuerpo para poder aprender. ¿Y cuáles son esas personas? Quizás esas personas son las que aprenden mientras están haciendo ejercicios o tienen una determinada postura para poder asimilar el contenido, para poder leer, o previamente tienen que hacer un ejercicio, una actividad física para después sentirse motivado para estudiar. Esta es la inteligencia intrapersonal, son esas personas que se autoanalizan, intentan siempre hacer un autoanálisis, una autoevaluación, conocerse. Y estas personas quizás son silenciosas y tienen un mundo interno creado y tienen su propia forma de asimilar los contenidos, pero en función a sus necesidades. Luego está la inteligencia interpersonal, son esas personas que les gusta interactuar, entender a los demás y que les gusta compartir sus conocimientos y aprenden quizás dialogando, aprenden exponiendo sus temas a los demás para ver si el conocimiento está siendo efectivo, si está logrando comprender el tema. Esas personas que les gusta estudiar en grupo. Y la inteligencia lingüística, similar a la interpersonal, pero también está relacionada con esas personas a los que les gusta escribir, a los que les gusta leer. Generalmente son personas que les gusta redactar. Estas personas, las lingüísticas, las personas con inteligencia lingüística, con inteligencia interpersonal, con inteligencia intrapersonal, generalmente son personas que trabajan con ambos hemisferios del cerebro, con el hemisferio izquierdo y el derecho. Entonces son personas súper sensibles. ¿Por qué les hablo de los tipos de inteligencia? Porque para que ustedes puedan elegir determinada técnica de estudio, tienen que hacerse un autoanálisis y conocer de qué maneras les gusta estudiar a ustedes. Y en función a esas necesidades es que ustedes van a poder elegir determinadas técnicas de aprendizaje. Luego están ya, para terminar con este tema de la unidad 4, se hace la clasificación de los tipos de estrategias en el texto, ¿no es cierto? Y dentro de esas estrategias tenemos las estrategias cognitivas, las que utilizan mapas mentales, resúmenes, analogías. Luego están las estrategias metacognitivas. En la estrategia metacognitiva, una de las técnicas más importantes es la técnica del semáforo. ¿Qué nos permite el semáforo? En primer lugar, nos permite clasificar el contenido en comprendido, con duda y dominado. ¿Cómo funciona esto? Los contenidos que no entiendo nada, ustedes tienen un texto, tienen que leerlo. Entonces, dan una primera lectura y ahí esa primera lectura les da las pautas de cuán profunda es la lectura o cuán técnica es la lectura. Y en función a eso ustedes se van a dar cuenta qué es lo que han comprendido y lo que no han comprendido. En una segunda lectura, a medida que ustedes van introduciéndose nuevamente en el texto, todas esas partes que ustedes vayan identificando como de difícil comprensión o que no logran comprender a cabalidad, las subrayan
con marcador o lapicero rojo. Todas esas partes que les genere algún tipo de duda, que significa que deban ampliar un poco más la información o aclarar determinado concepto o palabra, lo van marcando de amarillo. Y todas esas partes que ustedes realmente logren comprender de ese tema o de esa lección que están estudiando, lo marcan en verde. En una tercera lectura, ¿qué pasa? Ustedes deben enfocarse en resolver todo lo que está remarcado de rojo y lo que está remarcado de amarillo. Lo que está remarcado de rojo es lo que no entendieron. Entonces, tratar de comprender. Quizás no entendieron y ustedes se han debido dar cuenta que, volviendo un poquito atrás a los temas que estaban relacionados con gramática, se han debido dar cuenta que cuando una coma o un acento está mal colocado, cambia totalmente el significado de la palabra. Imagínense si dentro de ese contexto, dentro de ese tema que ustedes están leyendo, quizás no van a tener problemas de acentuación y de coma, pero sí no van a comprender algunas palabras. Si una coma y un signo de puntuación, un signo de acentuación, cambian tanto el significado de una palabra, de una oración, imagínense el problema que ocasiona no comprender una palabra dentro de una oración, un párrafo y dentro de un texto. ¿Qué pasa cuando ustedes no comprenden una palabra, jóvenes? Están leyendo un texto y no comprenden. ¿Qué pasa si no comprenden una o dos palabras? ¿Qué les pasa, jóvenes? ¿Alguien puede responder? Podría dejarnos dudas de lo que estamos leyendo y no comprender bien todo el texto, digamos. No comprenden todo el texto, ¿no es cierto? No comprenden el concepto, no comprenden el contexto de cómo se está manejando el tema. Y eso va creando problemas, porque pongámosle que en el primer párrafo no comprendemos dos palabras y esas dos palabras son claves para comprender el concepto, la forma en que se aborda determinado estudio. Son palabras conceptuales claves. Entonces, ustedes van a continuar leyendo sin haber aclarado esas palabras, esos conceptos, y van a tener lagunas mentales. Entonces, bueno, en una primera lectura van subrayando todo, en una segunda lectura, perdón, van subrayando todos esos aspectos que definitivamente no comprenden de rojo. Y obvio, al no comprender ustedes esas partes o esas palabras o algún concepto, va a generar dudas a medida que vayan introduciéndose en la lectura. Entonces, cuando vuelvan ya en una tercera lectura, lo que ustedes tienen que hacer es resolver todos esos aspectos que no comprenden, ampliar sus investigaciones en caso de que tengan dudas. ¿Cómo se amplía? Lograron comprender, pongámosle que ya solucionaron la parte que está de rojo, vuelven nuevamente a leer la parte marcada con amarillo y si aún así siguen con alguna duda, bueno, pues pongámosle que estamos hablando de categorías gramaticales. Si ustedes no saben qué es categorías gramaticales, todo lo demás entendieron, entonces se van a San Google, porque ahora ustedes tienen esas herramientas a disposición, y me buscan qué significa categorías gramaticales. ¿Cuáles son las categorías gramaticales? Y una vez que sepan que las categorías gramaticales son todas esas palabras que nosotros utilizamos
en toda nuestra vida cotidiana, en todas nuestras expresiones que utilizamos al conformar una oración simple que intervienen a manera de adjetivos, a manera de adverbios, de verbo, de sujeto, todas esas palabras, volvemos nuevamente a la lectura y vamos a tratar de comprender por qué está utilizando esa palabra de categorías gramaticales en todo el cuerpo del tema. Conociendo ya ese significado, vamos a aclarar muchas dudas. Y por ahí identificamos o vemos el concepto de categorías gramaticales y nos va a decir, bueno, las categorías gramaticales son las diferentes funciones que tienen las palabras dentro del contexto oracional. Perfecto. ¿Cuáles son esas categorías gramaticales? Los adjetivos, los adverbios, el verbo, ¿qué más? El sustantivo, y así sucesivamente nos van a ir nombrando una serie de categorías de palabras. Pero si nos la nombran y no sabemos, por ejemplo, qué es un adverbio, la duda va a continuar. Entonces yo lo que tengo que hacer, ya sé qué son las categorías gramaticales, debo ir a desglosar concepto tras concepto para comprender de qué me está hablando esas palabras que en conjunto tienen un solo significado, categorías gramaticales. Entonces esa es la forma de desglosar esta técnica, de utilizar esta técnica del semáforo. Nos ayuda a comprender, a solucionar las dudas, a conocer y comprender y dominar cierta terminología, porque cuando ustedes estén ya dentro de la carrera, van a ver términos que son típicos dentro de su área de formación. Por ejemplo, en comunicación nosotros tenemos términos como términos técnicos. Hacemos un PPA y seguramente para ustedes dicen, ¿qué es eso? Eso significa un primer plano. Un PM. ¿Qué quiere? ¿Que le haga la tarde a esta señora? No, ese es un plano medio. Estamos hablando de la toma de una fotografía, del encuadre que debe tener una fotografía. Un PPG y así sucesivamente. Esos son términos que se manejan y que hemos tenido que aprenderlos dentro del área de estudio, dentro de comunicación. Algunas personas van a estudiar seguramente de este grupo, van a estudiar turismo, van a estudiar pedagogía, van a estudiar psicología, comunicación, y cada una de esas carreras maneja términos específicos. Entonces, es necesario comprender esa terminología cuando ustedes estén introduciéndose ya al estudio de su carrera, tienen que manejar esas terminologías. Si no comprenden algo, alguna palabra, váyanse al estudio del concepto, váyanse a un diccionario, analicen, comprendan, contextualicen y de esa manera van a aclarar todo el contenido que tienen en el texto. Esa es una de las técnicas más importantes de la metacognición, de la estrategia metacognitiva. Luego están las socioafectivas. Las estrategias socioafectivas generalmente están relacionadas con la gestión de grupos de estudio. Cómo crear grupos de estudios que sean exitosos y que les ayude a ustedes a lograr los objetivos de aprendizaje. Hay una serie de pasos que seguramente lo han analizado con su docente para formar y estructurar grupos exitosos. Luego están las estrategias digitales, que son todas las herramientas tecnológicas, ¿no?, relacionadas con las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Seguramente ustedes tienen ya la oportunidad de hacer uso de una serie de programas, de software, de IAs incluso, que les ayudan en el proceso de
elaborar determinados documentos. A mí me gusta mucho utilizar la inteligencia artificial, pero yo les voy a dar un consejo. No es tan malo que se utilice la inteligencia artificial, que se utilicen determinadas herramientas. Al fin y al cabo, según Michel Foucault, todo lo que el hombre crea es para precisamente ayudar al ser humano, dar la comodidad a este cuerpito que nosotros tenemos. Por ejemplo, tenemos la invención de los lentes, que viene a ser una extensión de nosotros mismos. Tenemos el mouse, que es una extensión de nuestras manos, ya que no, en algunos casos, como es en el mío, no puedo gestionar la información que tiene mi computadora directamente en pantalla. Entonces, ¿qué hace el mouse? Es una extensión de mis dedos que me ayuda a manipular la información dentro de mi computadora, de mi PC. Tenemos la creación de las sillas. Las sillas, ¿para qué se han creado? Se han inventado hace miles y miles de años para que nuestro cuerpo descanse. Del mismo modo, las inteligencias artificiales, ¿extensión de qué sería? Nuestra mente. De nuestra mente, de nuestra mente. Entonces, pero el consejo es, jóvenes, que si bien las IAs y algunos software, programas nos ayudan a desarrollar temas, por ejemplo, sin ir lejos, Word es una gran herramienta porque nos permite transcribir, nos permite, ahora tenemos una IA que directamente nos los transcribe, nosotros lo pasamos a Word, pero la ventaja es que nosotros podemos borrar si es que está mal, corregir, pese a que lo guardemos del mismo día o del mismo modo, podemos borrar, corregir, modificar. Antes no teníamos esa posibilidad. Antes teníamos las máquinas de escribir y nos equivocábamos y era fatal porque si no teníamos un corrector adecuado, apropiado, nos veíamos en la necesidad de desechar una página y volver a escribir. Entonces, pero el perito con todas estas tecnologías es de que ustedes primero deben conocer el tema para poder luego hacer uso de esta inteligencia artificial. Si ustedes no conocen el tema y solamente por facilidad y por practicidad, le piden a la inteligencia artificial que les genere determinado documento sin ustedes tener conocimiento, está mal. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial tiene lapsus linguis, tiene errores garrafales. No nos olvidemos que la IA es una inteligencia generativa, son inteligencias generativas. ¿Qué significa generativas? Que están aprendiendo y que a medida que vamos introduciéndole material, documentos, va formando su concepto y va personalizando su atención, es decir, su aprendizaje. Es decir, nosotros vamos introduciéndole, por ejemplo, documentos relacionados, si vamos a estudiar psicología, fundamentos de la psicología, técnicas y estrategias de diagnóstico de pacientes desde el punto de vista de la psicología, todo de la psicología. En función a eso, la IA solita va a agilizar su motor de búsqueda y nos va a buscar una serie de información y de links de textos relacionados con esos temas. Pero dentro de esa búsqueda, ese motor de búsqueda que acciona la inteligencia artificial, hay fallos y hay algunos materiales que no son indexados, que son de dudosa procedencia o hace un mal manejo de la terminología. Entonces, hay que manejarla con cuidado. Y por eso
Yo nunca digo no utilicen la inteligencia artificial porque es magnífica, es maravillosa, nos facilita mucho el trabajo, pero también hay que tener ese cuidado de, primeramente, dominar el tema, conocer de qué es lo que estamos hablando y qué es lo que buscamos. Tener objetivos determinados, conocer gran parte de la bibliografía que se está manejando y en función a eso pedirle de manera específica a la IA a través de prompts bien estructurados qué es lo que buscamos. Y así vamos a obtener precisión y realmente nos va a ayudar a generar información. Y bueno, con esto terminamos el tema, un breve repaso de la unidad número 4. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Jóvenes? La unidad número 5, Disculpe, adelante. Adelante, señorita. ¿está mostrando diapositivas? Disculpe. No, porque estoy haciendo un pequeño análisis simplemente. Un pequeño repaso para luego ya iniciar con el desarrollo de la unidad 6. Ah, ya, muchas gracias. No, de nada, Leis. Dígame, ¿ya terminaron el desarrollo de la unidad 5? ¿Jóvenes? ¿Jóvenes? Bueno, como hemos visto con la unidad número 4, acerca de las estrategias de aprendizaje y las técnicas que utilizan cada una de ellas, ¿no es cierto? Dentro de las cognitivas están el mapa conceptual, están los mapas mentales y otras técnicas. Dentro de las metacognitivas está la técnica del semáforo como una de las más importantes. Y también tenemos las socioafectivas, que son esas técnicas que nos ayudan a estructurar grupos de estudios eficientes, y luego las digitales. Comprendiendo eso, nos vamos ya a los organizadores gráficos, que viene a ser la unidad número 5. ¿Qué son los organizadores gráficos? ¿Qué nos ayuda? ¿Qué es lo que han entendido ustedes por organizadores gráficos? ¿Jóvenes? ¿Han avanzado ya ese tema? Sí, listen. Ok, ¿qué son los organizadores gráficos? ¿Puedo decirlo yo? Adelante. Son herramientas que permiten organizar la información. Perfecto. Partiendo de este concepto que nos dice en el texto que el cerebro no necesita más datos, lo que sí necesita es estructura, ¿no? Y acá tenemos una pequeña analogía de cómo funcionan estos organizadores gráficos. En el lado izquierdo de su pantalla ustedes tienen una información sin procesar, que vendrían a representar también a toda la información que se les va a proporcionar cuando ustedes ingresen a la carrera. Por materia, les van a asignar una serie de libros, les van a decir que compren o que descarguen determinados documentos, les van a dar una serie de links, van a tener un cúmulo de información solamente para una materia. Y si ustedes no saben organizar, les va a pasar esto, lo que tenemos en la pantalla del lado izquierdo.
pero una información organizada, en este caso por materia, y es más, podríamos organizarla en función dentro de la materia, ver como la parte teórica, la parte práctica, vamos nosotros organizando toda esa información, se hace mucho más accesible. ¿O qué opinan ustedes de la imagen que tienen en pantalla? ¿Cómo la interpretan? En sí, la imagen demuestra más que cuando un lugar está organizado es más fácil de buscar, así como los organizadores gráficos, que como está todo conceptualizado, es más fácil de hallar respuestas cortas, largas y al punto. Así es, precisamente ese es el objetivo de los organizadores gráficos. Dentro de los organizadores gráficos tenemos una serie de herramientas. Por ejemplo, tenemos herramientas que nos sirven para jerarquizar la información. ¿Cuáles serían esas herramientas que nos ayudan a jerarquizar o esas técnicas? Sería el mapa conceptual. ¿Qué más? Esquema de llaves. Esquema de llaves. Los cuadros sinópticos. Muy Mapas bien. mentales. Mapas mentales. Y también Diagrama tenemos, bueno, dentro de los tipos de técnicas tenemos herramientas que nos ayudan a jerarquizar, otras nos ayudan a relacionar, otras herramientas como el diagrama de Venn nos ayuda a comparar, la línea de tiempo, por ejemplo, nos ayuda a secuenciar la información, los procesos, y luego tenemos herramientas o técnicas que nos ayudan a resolver, a diagnosticar. Por ejemplo, las herramientas que nos ayudan a jerarquizar son los mapas conceptuales, también están los organigramas, los cuadros sinópticos, los esquemas y mandalas. ¿Ustedes han visto ejemplos de cada una de estas técnicas? ¿Jóvenes? A ver, una de las características de mis clases es que me gusta trabajar de manera coordinada con los estudiantes. Me gusta que participen, que opinen. Si tienen preguntas, háganlas, porque eso demuestra su interés en la asignatura, demuestra su motivación por aprender. ¿Listo? Estamos hablando de técnicas que nos ayudan a jerarquizar. Les decía, mapas conceptuales, organigramas, cuadros sinópticos, esquemas. ¿Han utilizado alguna vez este tipo de técnicas ustedes? Sí, le hice. Ok. ¿Lo utilizan de manera frecuente o solamente porque tienen que exponer o utilizar una técnica para defender algún tema? En el colegio creo que se usaba mucho. Ah, muy bien. Bueno, y este sería un ejemplo de mandala, ¿no? Mandala es una técnica, hace una relación de una simbología hindú, si no me equivoco, y se utiliza esta graficación para desarrollar los conceptos. Obviamente se parte de la parte central, luego el segundo círculo es la definición de los subtemas que se van a estudiar, y a partir de ahí se puede ir dividiendo de acuerdo a cómo organicen ustedes la información. Pero principalmente en la parte central se coloca el título del tema, que es el tema central, y se acostumbra también a colocar 2 o 3 palabras claves que conceptualizan
el tema y también nos dirigen hacia los objetivos de aprendizaje. Luego, otras técnicas que nos ayudan a hacer análisis comparativos, a conectar conceptos, son el diagrama de Venn, los cuadros comparativos, las telarañas, la constelación de ideas. Y acá les tengo algunos ejemplos de los cuadros comparativos, de la constelación de ideas y acá de las telarañas. El cómo más o menos se organiza la información a través de estas técnicas que seguramente ya las analizaron a detalle con su docente, ¿no es cierto? Luego la clasificación número 3 nos habla acerca de los tiempos, de la organización de los tiempos y de los procesos. ¿Qué significa de los tiempos? Por ejemplo, la línea histórica de la realización de determinado hecho histórico, cómo se desarrolló, cómo comenzó. Podríamos hablar de la Guerra del Chaco, cuál fue el detonante de la Guerra del Chaco, y así sucesivamente vamos marcando por fecha, por personaje, cómo se desarrolló el hecho. ¿Por qué nos dice de procesos? Porque, por ejemplo, si en vez de colocar fechas, ya nos vamos acá abajo a esta línea de tiempo, en vez de colocar fechas y conceptos, podemos colocar paso número 1 y acá la función que se debe realizar. En el segundo cuadrito, paso número 2 y así sucesivamente vamos marcando un proceso, cómo se debe realizar determinada cosa. Luego está el diagrama de Gantt, que seguramente ya se los explicó su docente cómo funciona. El diagrama de Gantt, más que todo, es un diagrama que nos ayuda a optimizar nuestros tiempos, nos ayuda a determinar a través de fechas y incluso se puede colocar horas, el cómo se va a realizar determinado proceso. Y en pantalla, aunque está un poco borrosito, es solamente como a manera de ejemplo, tenemos un control de actividades para la realización de un proyecto denominado OTI, ¿no? Y ahí nos pone, por ejemplo, punto número 1, redacción del proyecto, y esa redacción del proyecto va a iniciar el 2 de agosto y va a terminar el 3 de septiembre, o sea, todo un mes para realizar ese proyecto. Esto se puede ir ampliando y colocar incluso en la parte inferior o aquí mismo donde marcamos la actividad, podemos colocar horarios en que se van a trabajar. Luego está el diseño del proyecto, la cotización de materiales y así todo el proceso necesario para la realización de ese proyecto se lo va mencionando paso a paso, colocando fechas de inicio y fechas de conclusión. Para eso nos sirve el diagrama de Gantt. Funciona más o menos como un organigrama, ¿no? Claro, como un organigrama o un cronograma. Luego en la clasificación número 3 tenemos técnicas que nos ayudan a identificar cadenas de secuencias. Seguimos con tiempos y procesos. Y acá tenemos un ejemplo circular, ¿no? Eventos conectados en círculos, por ejemplo, el proceso de producción de huevos. Y acá nos surge una analogía. ¿Cuál es primero, el huevo o la gallina? Pero acá vamos a partir del huevo, ¿no? Tenemos el huevo eclosiona y nacen los pollitos, el pollito crece, se convierte en adulta y nuevamente sigue el ciclo de la reproducción de aves. Cuando hablamos de procesos, también tenemos este diagrama de flujo. A diferencia de esta cadena de secuencias que generalmente se la representa de manera circular, el diagrama de flujo siempre es lineal. Por ejemplo, acá tenemos cómo cocinar un huevo. Primeramente tenemos que definir si el huevo va a ser frito o va a ser hervido. Si va a ser frito, lo fritamos, luego lo salamos y
lo servimos en plato. Si va a ser hervido, del mismo modo. Frito, no, hervido. Entonces, hervimos el huevo, lo salamos y lo servimos en plato. Ese sería el proceso para cocinar un huevo. Primeramente, dos aspectos a definir, si va a ser frito o hervido. Entonces, para eso nos sirven los diagramas de flujo, ¿no? En nuestra área de estudio, ¿cómo nos serviría? Por ejemplo, si tuviésemos que definir cuál es el proceso, pongámosle, para recibir o diagnosticar a una persona que va a nuestro consultorio. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo debemos inducir a esa persona? Entonces, ay, perdón, ¿me están visualizando? Sí, Licen. Ok, es que acá pareciera que me está por botar del sistema. Bueno, eso sería la clasificación número 3 y por último la clasificación número 5 de estas técnicas de aprendizaje estarían precisamente estos contenidos que nos sirven para hacer análisis o jerarquizaciones a detalle, ¿no? La ideación y desglose. Para esto tenemos mapas de ideas, ruedas de atributos, mapa de carácter, mandala nuevamente. Y por último está la técnica de análisis estratégico y para ellos tenemos el diagrama de Ishikawa y la matriz DAFO, la matriz de análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Sin embargo, ¿cuál es el objetivo de haber analizado todas estas herramientas? Es que estas herramientas les van a servir a ustedes precisamente a organizar la información. Pero ¿cómo debo elegir la herramienta adecuada para mi proceso formativo? En función al tema que estamos estudiando. Y cuando hablamos de elegir, tenemos que ver si nuestro tema es, nuestro objetivo es comparar diferencias que existen entre un autor y otro, pongámosle, entonces deberíamos utilizar un diagrama de Venn. Si tenemos que organizar una línea histórica, ordenar el tiempo, algún proceso, podríamos utilizar la línea de tiempo, el diagrama de Gantt. Si debemos encontrar causas por qué se generan determinados fenómenos o hechos, ahí tenemos a la técnica de Ishikawa. Para definir jerarquías de tema principal a subtemas y ver cómo se interrelacionan estos subtemas, utilizamos organigrama. Y cuando necesitamos tener una lluvia de ideas para comprender así de manera global el tema, utilizamos un mapa mental. Todos estos aspectos ya lo analizaron con el docente, ¿verdad? Jóvenes, quisiera que por favor me digan si es que ya han logrado comprender esta unidad número 5 a cabalidad. Sí, licenciado, no se preocupe. Sí, Licen. Ok, entonces solamente para cerrar este tema, es importante que ustedes tengan en cuenta cuáles son los pilares fundamentales en los que se apoyan estas técnicas de aprendizaje. Primeramente, estas técnicas de aprendizaje les ayudan a manejar o a tener una claridad de los contenidos que están analizando. ¿Por qué? Porque los ayudan en un solo golpe de vista a visualizar y comprender hacia dónde nos lleva ese tema. Nos ayuda a tener una memoria de recordación más intensa, más a cabalidad, y el aprendizaje es más significativo porque lo que aprendemos
de manera detallada, organizada, se fija como un conocimiento a largo plazo y no así como un conocimiento a corto plazo. O sea, no es solamente estudiar para aprobar. ¿Ustedes se acuerdan o han escuchado alguna vez esa frase que dice una imagen vale más que 1000 palabras? ¿Jóvenes? Sí, sí, Lince. Bueno, cuando hacemos uso de estas técnicas de estudio, estamos precisamente graficando todo el contenido. Y si nosotros en un solo golpe de voz visualizamos todo, perdón, de vista, visualizamos el contenido, estamos haciendo que nuestra memoria se active tan rápidamente que con solo ver ese esquema, con solo ver ese mapa conceptual, ya comprendemos hacia dónde va el tema e incluso podemos identificar y detectar cuáles son esas dudas o las partes que nosotros consideramos que tenemos problemas de comprensión o alguna parte que necesita más información que va a servir para aclarar de mejor manera el tema. Y también con un solo golpe de vista vamos a poder conectar, relacionar todos los conceptos, la forma en que se desarrolla el tema de manera global. ¿Y cómo actúa estas técnicas en nuestro cerebro? El impacto real en nuestro cerebro. Permite una mejor retención porque ayudan a repasar y fijar la información que ya han estudiado previamente. O sea, para utilizar determinada técnica, sea mapa conceptual, diagrama de Gantt, técnica de Ishikawa, cualquiera de esos, ustedes primero han tenido que leer el tema. Han tenido que quizás aplicar la técnica del semáforo en el mejor de los casos. Y en función a eso han graficado la información, partiendo de lo más importante, del tema más importante y los subtemas, analizando los subtemas y el cómo estos se desarrollan, se interconectan. Entonces, tenerlo graficado permite una mayor retención. Y con esa visualización así, con un solo golpe de vista, hacen que nuestro cerebro, nuestra vista funcione como rayos X, ¿no? Detectar de manera inmediata, nos permite detectar de manera inmediata si es que ese gráfico tiene algún inconveniente o le falta algún dato. Y en función a eso también les permite tomar decisiones tras visualizar los datos. ¿Para qué? Para solucionar, para ampliar, para mejorar, pero ya basados en una comprensión global de todo el contenido. Bueno, hecho este repaso, jóvenes, voy a proceder ya a desarrollar la unidad número 6. Hasta aquí hemos visto el cómo se utilizan, cuáles son las estrategias primeramente y luego las diferentes técnicas y cómo y para qué se utilizan estas técnicas. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? ¿Jóvenes? Ninguna, le dicen todo claro. Ok. Enseguida voy a comenzar a compartir la unidad número 6. ¿Listo?
pueden visualizar? ¿Me avisan, por favor? Solamente se ve, ustedes le dicen. Ya, voy a cerrar mi cámara Ahora sí para... ya se ve. Ya se ve, ya se ve. Ok. Ok. La unidad número 6 es una guía visual para lograr desarrollar una lectura experta, el poder de comprender más allá de las letras. ¿Les sugiere algo este nombre, este título? ¿Qué se les viene a la mente simplemente con leer el título? ¿Alguien ha leído el tema? No, no le hice. Muy bien. ¿Así son de calladitos ustedes, jóvenes? Un poco. Bueno, ahora vamos a procurar comprender cuán importante es la lectura y cuán importante es comprender a profundidad la lectura. Tomando en cuenta que leer no solamente es recibir información, sino que leer es reconstruir la información. ¿Por qué reconstruimos? Por ejemplo, cuando estamos leyendo una novela, en el capítulo número 1, en el primer capítulo, generalmente se hace una introducción, ¿no es cierto? Una introducción descriptiva, porque en primer lugar nos describen el lugar, nos describen a los protagonistas de la historia, nos describen la personalidad de cada protagonista y siempre hay uno bueno y otro malo. A medida que se va desarrollando la historia, ya no hay necesidad de que, por ejemplo, si el protagonista malo se llama Roberto y la protagonista o el protagonista bueno se llama, a ver, pongámosle Fidel, por así decirle, por no decir Pepito de los Palotes nuevamente, el solo hecho de mencionar que Roberto es el malo y Fidel es el bueno, y cuando estén hablando de Roberto, independientemente de lo que digan de Roberto, nosotros, por la información que ya tenemos, ya sabemos que Roberto es el malo y que Fidel es el bueno. O al revés, que Fidel es el malo y que Roberto es el bueno. Pero no necesitan remarcarnos en cada momento que Fidel es el malo o que Roberto es el bueno. Simplemente el cómo se expresan, el cómo se desarrollan los hechos ya nos van indicando la actitud y la forma de ser de cada uno de los personajes. Y es más, nosotros podemos idealizar a nuestro personaje, porque dependiendo de cómo lo describan y dependiendo de con qué personaje nosotros nos identificamos, vamos a poder idealizar y vamos a poder interpretar de mejor manera la lectura. Y quizás, como pasa con las películas también, es querer dirigir el accionar de nuestro protagonista. Porque a quién no le ha pasado, por ejemplo, cuando estamos mirando una película, no hagas eso, no hagas eso, porque nosotros ya vimos una parte anterior que nos indica que el protagonista se va a caer del 5º piso, por ejemplo, ¿no? Y cuando vemos que el protagonista está cayendo o está llegando al 5º piso, no queremos que se acerque al 5º piso.
si el protagonista es con el que nosotros nos identificamos. Pero si estamos identificados con ese protagonista que planificó la caída del otro protagonista del quinto piso, vamos a rogar de que ese protagonista que se está acercando al quinto piso se caiga, ¿no? O sea, dependiendo de con qué personaje nosotros nos identificamos, vamos a apoyar o no determinada acción. Cuando hablamos de lectura, surge casi el mismo proceso. Pero primeramente vamos a conceptualizar el concepto de leer. Según la Real Academia Española, leer es comprender, es penetrar el texto, es introducirnos en el texto. Tomando en cuenta que el cerebro no solamente absorbe información, sino que realiza 3 trabajos simultáneos. En primer lugar, cuando nosotros tomamos un libro para leer, nuestro cerebro lo primero que hace es reconocer. Identifica las letras, identifica el lenguaje en el que está escrito ese texto. Va a haber un rechazo si el texto que nosotros tenemos en nuestras manos, pongámosle que está escrito en arameo. ¿Será que vamos a poder leerlo? ¿Vamos a poder comprender? No, no es cierto. Hace una decodificación. En primer lugar, no identifica los códigos si estuviese en otro lenguaje y cambia el texto o cambia el idioma en caso de que tenga esa posibilidad a través de los ordenadores de poder cambiar el idioma del texto. Y si no puede, busca otro texto que realmente esté en el idioma que habla la persona que está leyendo. Porque al momento de reconocer, identifica las letras, qué tipos de códigos se manejan, qué tipos de sonidos se producen al momento de pronunciar las palabras que están escritas en el libro. Luego, nuestro cerebro lo que hace es unir cada una de las palabras en oraciones y luego en párrafos. Es decir, hace un análisis sintáctico de que si toda la información que está dentro de ese texto es coherente, comprensiva. ¿Y eso en función a qué? A una estructura gramatical que nosotros lo aprendemos desde el momento en que aprendemos a hablar. Pero sin embargo, ya cuando estamos en el nivel básico y secundario, aprendemos a manejar la sintaxis, aprenden a identificar cuáles son las categorías de las palabras y cómo se relaciona, por ejemplo, el tema de género y de singular y plural dentro de una oración. Si en una oración nuestro adjetivo que dice mi libro está, el mi está en singular, se supone que mi sujeto y mi verbo y todo el sintagma nominal que va a ir detrás de esa afirmación también tiene que estar en singular. Y ahí estamos hablando de coherencia, de estructura gramatical. Y eso es lo que hace nuestro cerebro, unir las palabras y las oraciones de manera sintáctica para comprender, para ver si hay coherencia lógica dentro de ese texto. Y una vez que hemos identificado esos aspectos, reconstruimos la idea que nos intenta decir el autor, que es el paso final y más importante. Y cuando reconstruimos, estamos creando un sentido global, estamos comprendiendo lo que el autor nos dice. Eso es la reconstrucción. Y esos son los 3 pasos que realiza nuestro cerebro al momento de introducirnos en una lectura. Y aquí de manera gráfica tenemos la mecánica del pensamiento. Primeramente, nuestro cerebro reconoce, identifica los tipos de símbolos, de letras que se utilizan en el texto. Identifica las palabras, los sonidos.
Luego une estas palabras, las agrupas de forma sintáctica. Presta atención. Cuando prestamos atención, estamos también relacionando todas estas palabras, estos símbolos, los sonidos, con los conocimientos previos. ¿Qué significa conocimientos previos? Con todo ese bagaje de conocimientos que nosotros hemos ido adquiriendo en toda nuestra vida, desde el momento en que nacemos, nuestras etapas, diferentes etapas formativas, todos los conocimientos se agrupan y se interrelacionan en el momento en que nosotros iniciamos una lectura. Se interconectan. Porque, por ejemplo, si nosotros estuviésemos leyendo un libro en nuestra vida, nosotros hemos leído un libro de física cuántica. Y por alguna razón, por algún motivo, razón, causa o circunstancia, como dicen Chavo del Ocho, tenemos que leer un libro relacionado con física cuántica. Abrimos el libro. En primer lugar, reconocemos en qué idioma está escrito, ¿no es cierto? Identificamos los símbolos, las letras, vamos agrupando las palabras, pero según nuestra formación, nuestra experiencia con esa asignatura o con esa materia, con ese tema relacionado con física cuántica, seguramente no vamos a manejar mucho los conceptos. Pero sin embargo, ¿habrá algún temita, algún concepto, algún aspecto de ese texto que podemos relacionarlo con algunas de nuestras aptitudes, con algunas de nuestras inquietudes de conocimiento? Y a través de esa relación interna que vamos a tener de todos los conocimientos que hemos adquirido en nuestra vida, más los conocimientos que estamos introduciéndonos, vamos a poder reconstruir e interpretar de manera global. Y obvio, si es un tema nuevo, vamos a necesitar también hacer un tipo de investigación, vamos a tener que trabajar con un diccionario, quizás un diccionario específico de esa área para poder comprender determinados conceptos, pero vamos a ir hilando de cómo estos conocimientos se relacionan con nuestra vida, con nuestra experiencia, y al finalizar el texto o el párrafo o lo que ustedes estén leyendo, vamos a poder hacer una inferencia, vamos a poder reconstruir el conocimiento y asimilarlo y relacionarlo con nuestro proceder o con nuestras actividades subsecuentes a esta lectura. Llevarlo a la práctica. ¿Comprendieron? Sí, Lifen. Ok. ¿Qué me pueden decir de esta mecánica del pensamiento? Jóvenes, ¿cómo comprenden ustedes la mecánica del pensamiento? ¿Tienen alguna objeción? ¿Alguna duda? No, no, Liz, no hay nada. Ok. Ahora, una vez que se activa esta mecánica del conocimiento, dependiendo de la profundidad del procesamiento de la información, tenemos 3 niveles de profundidad. Tomando en cuenta que no toda lectura es igual y en función a el bagaje de conocimientos previos que tenga cada persona, vamos a tener diferentes niveles de percepción. Un lector experto
en determinado tema navega en estos 3 niveles. Pero un lector que recién se está introduciendo, por ejemplo, en lo que decíamos anteriormente, en física cuántica, primeramente tendrá un acercamiento a nivel literal. A medida que vaya dominando esos conceptos, podrá llegar a un nivel inferencial, y ya cuando obtenga todos los conocimientos relacionados con esa área y logre manejar los conceptos clave, el cómo se interrelacionan los conceptos, va a poder llegar a un nivel crítico. ¿Por qué? Porque va a sacar sus propias conclusiones, va a juzgar y va a tener una postura personal referente al tema que está leyendo, que ha estudiado a profundidad. Entonces, los 3 niveles de procesamiento, cuando hablamos del nivel literal, es un acercamiento al tema, lo que vemos, analizar los conceptos, que viene a ser la superficie. Cuando estudiamos y aprendemos conceptos, estamos tratando o comprendiendo el cómo se maneja determinado tema, los fundamentos. El conocer los fundamentos no nos hace expertos, nos abre la mente para relacionar esos fundamentos con nuestra experiencia o con un futuro que nosotros queremos llegar. Cuando profundizamos en ese concepto, cuando profundizamos en cómo se engranan esos conceptos, cómo se manejan, cómo funcionan, ya estamos ingresando a un nivel inferencial. Si hablamos netamente de lectura, estamos hablando ya de comprender lo que el autor nos dice entre líneas. Cuando llegamos a un nivel crítico, ya dominamos la parte literal, ya podemos leer entre líneas, y llegar al nivel crítico es el nivel más deseable, porque a través de eso ya nosotros tenemos un concepto, tenemos a ciencia cierta, conocemos cómo se maneja esa área de la ciencia. En este caso, seguimos con el ejemplo de física cuántica, y vamos a poder sacar, en función a lo que leemos, un concepto propio. Vamos a poder estar a favor o en contra de determinado autor. Y en función de eso, nuestro propio criterio sobre el tema. Eso es lo que queremos que ustedes logren de acá en adelante. Que ustedes cuando ingresen a la carrera, por ejemplo, van a tener en las primeras semanas, van a tener que hacer una lectura a nivel literal, porque van a leer todo lo que el docente les explica y los materiales que les dé, para tratar de conocer la superficie. Es como que la introducción a lo que va a ser su carrera. La base conceptual, los fundamentos teóricos. Pero para manejar esa base conceptual van a tener que seguir investigando, comprendiendo, relacionando esos conceptos con lo que ustedes necesitan para su desempeño profesional. Una vez que logren dominar esos conceptos, van a poder hacer análisis, van a poder sacar deducciones propias, van a poder leer entre líneas. Por ejemplo, van a ver, para los que estudian comunicación, una de las materias es metodologías de la investigación. Cuando hablen de metodologías de la investigación, les van a presentar una serie de paradigmas comunicacionales. En los más clásicos, el paradigma funcional y el paradigma estructural. Desde esas miradas se estudia la comunicación, una desde el aspecto funcional, como lo dice el nombre, y el estructural. El uno surge de Estados Unidos, el otro a nivel europeo. Tienen el mismo objetivo, estudiar la comunicación, pero desde diferentes aspectos, diferentes áreas. Entonces, comprender esto
estos conceptos básicos les va a ayudar a tener una mirada crítica. Les va a ayudar a darse cuenta cómo funciona la comunicación. Y cuando ya estén en un nivel crítico, ustedes van a poder juzgar cuál de esas teorías es mejor y se adapta más a su realidad, o con la que ustedes se identifican más y por qué. Y también esa misma inferencia, ese nivel crítico, va a permitirles a ustedes decidir cuando tengan que hacer alguna investigación, decidir si pueden hacer uso de las dos teorías para hacer una sola investigación. Entonces, ese es el nivel de profundidad, de inmersión en la lectura que buscamos. Y acá vamos nuevamente a analizar el cómo se comporta cada uno de los niveles. El nivel literal, o sea, el conocer la superficie, el conocer los conceptos básicos, nos ayuda primeramente como a identificar conceptos, valga la redundancia, y luego a pegar estos conceptos como el copy-paste que nosotros hacemos cuando estamos trabajando en Word o en algún programa digital, en cada una de las experiencias o de los nuevos conocimientos que vamos adquiriendo. Por ejemplo, hoy hablamos de metodología de la investigación, pero luego vamos a llevar teorías de la comunicación. Y cómo dentro de las teorías de la comunicación vamos a ver cuáles son los paradigmas teóricos, quiénes son sus máximos representantes. Y en metodología de la investigación vamos a ver formas de investigar. Y en teoría, los teóricos. Entonces, en función a cómo nosotros logremos dominar estos conceptos, vamos a ir copiando. Si yo quiero hacer una investigación cuantitativa, ¿cuáles deberían ser mis teóricos? La teoría que debo manejar, bajo qué paradigma, quiénes son los representantes de este paradigma, y vamos copiando y pegando, haciendo una relación entre lo que avanzamos en una materia y otra materia. Vamos buscando el dato exacto de cómo relacionar esos conceptos que estamos manejando. Y acá en el texto tienen un ejemplo práctico muy sencillo, pero que nos ayuda más o menos a comprender cómo se comporta este nivel de lectura en la superficie. Dice, ¿no? Ana lleva un vestido azul. Y luego cambio y les pregunto, ¿de qué color era el vestido de Ana? ¿Alguien me puede responder? Azul. Azul, ¿no es cierto? Y si yo dijera, Ana bailaba alegre y feliz, o era la más alegre en la fiesta. ¿Con qué color de vestido bailaba Ana? Jóvenes. Ana era la más feliz, alegre y bailadora en la fiesta, algo así. Una oración un poco media rara, pero bueno. ¿Con qué color de vestido estaba Ana en la fiesta? Azul. Con vestido azul. Pero miren, en la segunda oración no les dije con qué color de vestido estaba Ana. Porque ya en una primera oración nosotros supimos que Ana llevaba un vestido azul. Y en la segunda oración describíamos cómo estaba Ana en la fiesta, que estaba alegre, que estaba bailando. Pero inmediatamente surge a nuestra mente, estaba alegre, estaba bailando con su vestido azul.
Eso es lo que hacemos cuando nosotros nos introducimos en un primer nivel a nivel literal. Primeramente nos dan el concepto y luego si este concepto, bueno, abordamos otro tema relacionado con este concepto, inmediatamente el concepto que ya hemos analizado, que ya conocemos, lo relacionamos con el otro concepto. Identificamos el dato exacto y a medida que vamos avanzando, vamos comprendiendo y desglosando, transpolando una información con otra, relacionándola para poder comprenderla. Ese es el primer nivel de inmersión en la lectura. Una vez que ya comprendemos, hacemos inferencias, que sería el segundo nivel inferencial, la deducción. Y es lo que hicimos con la segunda oración. ¿No es cierto? Ana bailaba alegre y feliz en la fiesta. Pero ¿con qué color de vestido estaba Ana en la fiesta? Con un vestido azul. Y para llegar a esa conclusión hemos tenido que leer entre líneas. ¿Por qué? Porque inicialmente el autor o en el primer ejercicio, en el texto nos dicen que Ana llevaba un vestido azul. En la segunda oración, cuando indicamos de que Ana estaba bailando feliz y que era la más alegre en la fiesta, entre líneas entendimos que Ana seguía con el vestido azul. En este nivel actúa la intuición y también la experiencia, el conocimiento previo que tenemos sobre el tema que estamos hablando. ¿Por qué? Porque podemos deducir algo que no está escrito y que está entre líneas. No está escrito, pero se entiende. No estaba escrito que en la segunda oración que Ana seguía con el vestido azul. Pero como ya teníamos un primer dato, dedujimos que Ana seguía con el vestido azul. Otro ejemplo práctico que tiene acá en el texto dice, ¿no? Ana lleva un vestido azul y tirita. Aunque está un poco mal escrito acá, dice tirtita, es tirita. ¿Qué significa tirita? ¿Qué nos indica esta oración? ¿Qué clima hace? Puede ser un clima cálido que hace calor. O sea, para usted tiritar es calor. Ah, leí mal la palabra, perdón. Y tirita, ¿no? ¿Qué dice la oración? Dice, Ana lleva un vestido azul y tirita. ¿Qué nos está describiendo? Sin decirnos qué nos dice esa oración. Que le hace frío. Que hace frío. ¿Cómo está el clima? Puede ser, a ver, y tirita. Y ahí inmediatamente en nuestra mente se nos viene un cielo azul, oscuro, un día nublado, un día sin sol, que podríamos incluso decir de que está nevando si estuviésemos en algún lugar donde cae nieve. Pero Ana está con un vestido azul y tirita. ¿Cuál sería la inferencia que nosotros vamos a hacer sin que el autor nos indica? Deducimos de que está haciendo frío, de que estamos quizás en época de invierno y que Ana salió con un vestido azul y que está temblando de frío. Esa es la forma de hacer inferencia, de leer entre líneas, de relacionar, de comprender lo que el autor nos dice sin que nos diga. Y acá viene lo que les decía anteriormente. Cuando nosotros comprendemos un tema, pongámosle un primer tema que nos hable acerca de los conceptos generales que se utilizan en el área de la psicología. Perfecto. Autores principales, ¿cuál es la postura de esos autores principales?
Luego nos vamos a la clase de metodología de la investigación y nos dicen, nos muestran los paradigmas de investigación y cuáles son los métodos y técnicas de investigación que utiliza cada paradigma. Y simplemente al ver, por ejemplo, cuáles son los métodos de investigación desde el punto de vista funcional, al haber leído yo a mis autores, al conocer los conceptos y las posturas de los diferentes autores, voy a relacionar a esos autores con determinado paradigma. ¿Saben lo que es un paradigma, chicos? Yo les estoy hablando como universitarios. ¿Saben lo que es un paradigma? No, Licen. Bueno, un paradigma es un modelo. Es un modelo, en este caso, un modelo de investigación, un modelo. Por ejemplo, a ver, un modelo a seguir. Si nosotros, por así decirlo, ya algo, solamente por relacionar un estilo de vida, y por relacionar el concepto con algo real. Vamos a suponer que uno de ustedes tenga como paradigma, como modelo de vida a Anabel Angus. ¿Qué hace Anabel Angus? ¿Cómo vive? ¿Cómo logró obtener sus activos, sus riquezas, si vale el término? ¿Cómo logró surgir en la vida? El esfuerzo, el trabajo, qué sé yo. Ese vendría a ser un paradigma, un modelo a seguir. Entonces yo quiero ser como Anabel, o quiero por lo menos lograr lo que Anabel hizo. Y tendré que esforzarme, tendré que trabajar. Ella trabajó desde muy niña. Ustedes pueden hacerlo desde jóvenes y buscando no ser iguales, pero sí siguiendo más o menos ese estilo de vida, aplicando esa filosofía de vida. Y cuando hablamos de paradigma, ya volcando ese paradigma al estudio académico, estamos hablando de, por ejemplo, un teórico nos habla acerca, si hablamos desde el punto de vista funcionalista, un teórico nos va a hablar acerca de cómo los medios influyen en la sociedad. Y va a considerar, bueno, seguramente ahora con el desarrollo de la tecnología se han visto forzados a cambiar esta teoría, esta postura, pero de acuerdo a los datos históricos que nosotros tenemos antes del Internet, los medios de comunicación consideraban que la sociedad era una masa a la que se tendría que inyectar información y que los medios o la sociedad tendría que hacer lo que los medios indicaban. Y por mucho tiempo fue así. ¿Por qué? Porque las personas, la sociedad no tenía esa oportunidad de interactuar, de rechazar o aceptar la información que transmitían los medios de comunicación. El estudio que se realizan a través de este paradigma es a través de datos fríos, paradigmas cuantitativos, o sea, se utilizan análisis numéricos, ¿sí? Se utiliza mucho el análisis análisis cuantitativo. No voy a complicarlos un poquito más porque simplemente es una aclaración lo que quiero hacerlos, ¿no? Análisis estadísticos, análisis muy específicos, cuantitativos de cuánta influencia causaban o tenían los medios de comunicación en la sociedad. En cambio, desde el punto de vista estructural, se estudiaba cómo está estructurada la comunicación, cuáles son los mecanismos que adoptan la comunicación para poder llegar a las masas, a la sociedad, desde el punto de vista estructural. Entonces, ya aclarado este tema de paradigmas, cuando nosotros comprendemos, por ejemplo, en un primer nivel determinados conceptos,
y a medida que vamos profundizando, vamos conociendo otros conceptos que están interrelacionados con el primero. Este primer acercamiento conceptual que tenemos, lo trasladamos, lo relacionamos con las otras materias, con los otros conceptos que vamos estudiando de manera paulatina. Entonces, a eso hace referencia la inferencia, la deducción, el segundo nivel, que en función a nuestro primer acercamiento, de manera literal, de manera conceptual, el cómo nosotros comprendemos los conceptos, y a medida que vamos profundizando, los vamos relacionando con una y otra materia ya en nuestro proceso formativo, nos permiten hacer inferencias, nos permiten hacer un análisis lógico, ¿no? Leer entre líneas, leer sin que el autor nos diga. Vamos comprendiendo con mayor precisión. Y en el tercer nivel, nosotros ya conocemos de manera literal, ya podemos sacar inferencias, podemos hacer deducciones. Y en el tercer nivel, formamos un juicio crítico. Y esa es la mejor etapa. Cuando nosotros ya conocemos el cómo se maneja determinado tema, cómo funciona determinado tema, cuáles son los conceptos que se manejan. Cuando hemos pasado el segundo nivel, ya nosotros podemos posicionarnos a favor o en contra de un autor. Nos puede gustar o no nos gusta lo que dice determinado autor. Podemos elegir cuál de los paradigmas comunicacionales es el que nos gusta más a nosotros. ¿Y por qué? ¿Cuáles son los representantes de cada paradigma? ¿Y qué nos gusta de uno u otro representante? Cuando llegamos al nivel crítico, podemos sacar un juicio propio. Evaluamos, cuestionamos, podemos opinar a favor o en contra de lo que hemos leído. Y volvemos al ejemplo de Ana. Si Ana salió con su vestido azul y tiritaba de frío, ahí podemos nosotros hacer un análisis crítico. Pero ¿por qué Ana salió con el vestido azul, con su vestido azul, y no llevó un abrigo? Ana debió abrigarse, no debió abrigarse, o habrá cambiado el clima de manera intempestiva. Ese sería el nivel crítico. Y por último, podríamos afirmar, no, Ana es una persona irresponsable. Hacía frío y salió sin abrigarse. ¿Qué estoy haciendo, jóvenes? ¿Qué estoy haciendo? ¿A qué nivel he llegado? ¿Estoy sacando un juicio propio o no? ¿Qué opinan ustedes? Chicos, ¿están ahí? Sí, dice, tengo que no se preocupe. Ok. ¿Sacamos un juicio propio o no? Sí, Licen, estamos interpretándolo con la información que nos da, estamos buscando ahí qué pudo haber sido, cómo pasaron las cosas, siendo crítico. Siendo críticos, ¿no es cierto? Y sacando una propia postura acerca del accionar de Ana. A ese nivel es lo que nosotros queremos que ustedes lleguen con la lectura. Mañana vamos a ver otros aspectos más de este tema que titula El poder de comprender. Y la verdad, jóvenes, que conocer es un poder. La información es un poder.
El poder de comprender nos va a llevar a proyectar nuestra vida, a organizarnos de mejor manera para lograr nuestros objetivos. ¿Qué les ha parecido la clase? ¿Qué se llevan hoy de esta clase? ¿Qué aprendizaje se llevan? ¿Jóvenes? Muy interesante su clase, Lisa. ¿Ha logrado comprender, Adriana? Muchas gracias. Sí, de los 3 temas lo explicó bastante bien. Ok, muy bien. Gracias, Adriana. ¿Alguien más? ¿Tienen alguna duda hasta donde avanzamos? Bueno, son las 8:40. Señorita Rebeca, ¿hasta qué hora son las clases? Bueno, seguramente la señorita no está atenta igual. Creo que las clases son hasta las 8:30, ¿no, jóvenes? Es hasta las 8:40, justamente hasta ahorita. Ya, ok, entonces cumplimos con el horario, jóvenes. Mañana espero que podamos concluir con el tema. Ha sido un gusto poder estar con ustedes. Espero que realmente hayan logrado comprender estos temas. Si tienen alguna duda, jóvenes, no tengan pena, pueden preguntar, que estamos acá para ayudarles a resolver todas sus dudas, ¿ya? Hasta mañana. A la mañana, Lince. Hasta luego, Lisa. Hasta mañana. Sí.